Imagina que alguien comete un asesinato, y luego toma un papel, y decide escribir sobre ello, no para confesar, no para arrepentirse, sino para presumirlo, para jugar con la policía, para burlarse de los medios, para demostrar que nadie puede detenerlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Un asesino que no solo mataba, sino que disfrutaba la atención, que enviaba mensajes, que creaba códigos, que desafiaba públicamente a quienes intentaban atraparlo, y que, a pesar de todo, nunca fue identificado. Lo llamaron el Zodiac. Finales de los años 60. California. Una época de cambios culturales. Música, libertad, transformación social. Una generación que creía estar construyendo un mundo distinto. Pero mientras eso ocurría, algo más se estaba gestando. Algo silencioso. Los primeros incidentes no llamaron demasiado la atención. No eran masivos. No eran espectaculares. Eran íntimos. Lugares apartados. Momentos privados. Personas que pensaban estar seguras. Y eso fue exactamente lo que hizo que todo fuera más inquietante. Parejas jóvenes. En autos. En zonas alejadas. Conversando. Relajadas. Lugares donde nadie más estaba mirando. Lugares donde no se esperaba peligro. Y entonces, alguien aparece. Sin aviso. Sin ruido. Sin razón aparente. Los ataques fueron rápidos. Directos. Calculados. Pero lo más extraño es que no parecía haber un motivo claro. No era robo. No era venganza. Era algo más difícil de entender. Pero lo que ocurrió después cambió todo el caso. Días después de los ataques, comenzaron a llegar cartas. No una, varias. Enviadas a periódicos importantes. Escritas con una calma inquietante. En ellas, alguien afirmaba ser el responsable. Pero no solo eso. Daba detalles. Información que no era pública. Detalles que confirmaban algo aterrador. Quien escribía era el asesino. Y entonces, introdujo un nombre. Zodiac. Acompañado de un símbolo. Un círculo. Con una cruz. Como si estuviera creando una identidad. Como si esto fuera un personaje. Pero lo más perturbador no era el nombre. Dentro de algunas cartas, había algo más. Códigos, símbolos, secuencias aparentemente sin sentido, mensajes cifrados, diseñados para ser resueltos, como si el asesino quisiera ser entendido, pero solo por quienes fueran lo suficientemente inteligentes. Uno de esos mensajes fue finalmente descifrado, y lo que reveló fue inquietante. No una confesión simple, sino una forma de pensar. Una mente que veía el asesinato como algo más que un acto, como si fuera parte de un juego. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. No todos los códigos han sido resueltos. Algunos siguen siendo un misterio. Lo que significa que, incluso hoy, hay mensajes de este asesino que nadie ha logrado entender. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Qué más quería decir? Pero hay algo aún más inquietante que los códigos. La mente detrás de ellos. Hay algo que hace este caso diferente. No es solo lo que hizo. Es como pensaba. El Zodiac no actuaba como un asesino impulsivo. No parecía perder el control. Todo lo contrario. Planeaba. Ejecutaba. Y luego, comunicaba. Sus cartas no eran caóticas. Tenían estructura. Tenían intención. Eso indica algo clave. No buscaba solo matar. Buscaba dominar. Cada carta era una forma de decir: estoy aquí. Soy más inteligente que ustedes.
No pueden detenerme. No quería desaparecer. Quería ser recordado. Y eso lo hace más peligroso que muchos otros casos. Porque no temía ser visto. Lo necesitaba. Las cartas no se detuvieron. De hecho, se volvieron más frecuentes, más directas, más agresivas. Ya no solo describían crímenes pasados, empezaron a incluir amenazas. Amenazas públicas. El asesino afirmaba que podía atacar en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso habló de atacar autobuses escolares. Niños. Eso cambió todo. El miedo dejó de ser algo aislado. Se volvió colectivo. Personas cambiando rutinas, evitando salir de noche, desconfiando de desconocidos, y también de conocidos. Cada carta tenía algo en común. Control. No solo sobre las víctimas, sino sobre toda la sociedad. Pero lo más inquietante es que parecía disfrutarlo. No actuaba como alguien que quería escapar. Actuaba como alguien que quería ser visto, escuchado, recordado. Y aún así, nadie sabía quién era. Pero antes de hablar de los sospechosos, hay algo que cambió completamente el rumbo del caso. Hay otra parte de esta historia, que casi no se menciona. A lo largo de la investigación, hubo fallos, coordinación limitada entre agencias, tecnología forense aún en desarrollo, falta de herramientas modernas. Hoy, este caso sería muy diferente. ADN, bases de datos, análisis digital. Pero en ese momento, el asesino tenía ventaja. Cada pista que hoy podría resolver el caso, en ese entonces, se perdía. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Podría hoy un asesino salirse con la suya? A medida que el caso crecía, también lo hacía la presión sobre la policía. Tenían cartas, testimonios, escenas del crimen, pero no tenían una identidad clara. A lo largo de los años, varios nombres surgieron como posibles responsables. Uno de los más conocidos fue Arthur Leigh Allen. Encajaba en varios aspectos: comportamiento extraño, interés en temas oscuros, coincidencias con algunos elementos del caso. Incluso fue investigado durante años. Nunca hubo pruebas concluyentes, ni ADN definitivo, ni evidencia irrefutable. Y eso lo cambió todo. No fue el único. Hubo varios más. Personas con coincidencias parciales. Pero todos tenían algo en común. Ninguno pudo ser confirmado. El caso se volvió un rompecabezas incompleto. Piezas por todos lados, pero sin imagen final. Y eso plantea una posibilidad inquietante. Y cuando parecía que no había más pistas, aún quedaba algo sin resolver. A pesar de todo lo que se ha descubierto, aún quedan mensajes, cifrados, fragmentos, secuencias que nadie ha podido entender completamente, mensajes escritos por un asesino, que aún hoy no han sido descifrados, lo que significa que, técnicamente, el caso aún no ha terminado, porque mientras haya mensajes sin entender, hay parte de la historia que sigue oculta. Con el paso del tiempo, surgieron teorías, algunas racionales, otras más inquietantes. Teoría 1. Un solo hombre. La teoría más aceptada. Un individuo, inteligente, metódico, con necesidad de atención. Alguien que entendía cómo manipular a la policía y a los medios. Teoría 2. Más de una persona. Pero hay otra posibilidad. Que no fuera uno solo, sino varios. Explicaría inconsistencias, cambios en los métodos, diferencias en las descripciones. Teoría 3. Alguien normal. Y quizás la más inquietante de todas. Que fuera alguien completamente común.
Un vecino, un trabajador, alguien que pasaba desapercibido, alguien que podría haber estado cerca de todos, sin levantar sospechas. Y aquí es donde este caso se vuelve diferente a todos los demás. A diferencia de otros casos, aquí no hay cierre, no hay confesión, no hay captura, no hay justicia clara, solo hay silencio. Y eso es lo que lo hace más perturbador que muchos otros. Porque el miedo no terminó. Oficialmente, el caso está vinculado a 5 víctimas mortales confirmadas y varios ataques adicionales, aunque el propio Zodiac afirmó haber cometido más, muchos más. Nunca fue arrestado, nunca fue juzgado, nunca fue condenado. El caso sigue siendo, técnicamente, abierto, aunque sin avances definitivos. Y eso significa algo muy importante. A diferencia de otros asesinos, aquí no hay cierre, solo hay hipótesis, que murió sin ser descubierto, que dejó de actuar, o que simplemente nunca fue identificado. Pero hay una posibilidad que incomoda más que todas. Que vivió una vida normal, que envejeció, que nunca enfrentó consecuencias. Pero hay una posibilidad, que incomoda más que todas. Imagina esto por un momento. Un hombre, caminando por la calle, viviendo una vida normal. Nadie sospecha de él. Tiene familia, tiene trabajo, tiene rutina, y en algún momento de su vida, fue el Zodiac. Y nadie, nunca lo supo. Porque este caso, no solo trata de crímenes, trata de control, de miedo, de inteligencia, usada de la peor manera. Y deja una pregunta abierta, no sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Podría alguien hacer algo así hoy, y no ser atrapado? Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que fue una sola persona? ¿O más de una? ¿Un genio manipulador? ¿Un asesino con suerte? ¿O alguien que simplemente nunca fue identificado? Te leo en los comentarios. Mente criminal.